Hola hermanos y bienvenidos otra vez al estudio del libro de Génesis. En esta lección estaremos comenzando con el capítulo 12 de Génesis y el comienzo de la historia de Abraham. Y en verdad, cuando vemos el comienzo de la historia de Abraham, estamos viendo el comienzo de la historia de cómo Dios va a salvar al ser humano. Los primeros 11 capítulos de Génesis nos han demostrado diferentes realidades que tienen que ver con Dios, con el ser humano y en especial el pecado que ha caracterizado al ser humano en estos primeros 11 capítulos. Y vemos que Dios ha tratado diferentes cosas para poder rescatar al ser humano y traerlo a esta relación que tuvo con Dios en el principio, en el huerto del Edén. Pero las cosas no han sucedido, ¿verdad? De la manera que deben para poder renovar esta relación de nuevo. Así que cuando vemos el comienzo del capítulo 12, muchas personas dicen que es el comienzo de la historia salvadora de Dios, ¿verdad? De cómo Dios va a poner un plan en acción, así para poder lograr la salvación del ser humano. Y creo que es una buena forma de pensar en el comienzo de la historia de Abraham, porque en verdad con Abraham comienza el plan de Dios en acción. Así que al ver esta primera parte de la historia de Abraham, vemos el llamamiento de Abraham. Vemos de dónde salió Abraham y comenzamos a ver un poco de la familia de Abraham. Así que vamos a entrar al capítulo 12. Vamos a ver los primeros 9 versos en este breve estudio. Y pues, como siempre, seguiremos adelante con el estudio del texto, ¿no? Así que vamos a leer los primeros cuantos versos aquí del capítulo 12 y vamos a ver cómo se nos presenta el comienzo de la historia de Abraham. Vamos a ver el verso 1 y también el verso 2 y 3. Dice así la palabra de Dios. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bueno, vamos a tenernos aquí, como digo, en el verso 3, y vemos estas primeras palabras que se dicen aquí, el llamamiento de Dios de Abraham. Y cuando comenzamos en el verso 1 del capítulo 12, podemos escuchar ahí, ¿verdad?, la continuación de lo que terminó en el capítulo 11. Ahora, en el capítulo 11, los últimos versos, se muestra ahí, ¿verdad?, los descendientes de el padre de Abraham. Se nos menciona el nombre del padre de Abraham. Él se llamaba Taré. Y también Taré tuvo otros hijos, ¿verdad? Y estos hijos se mencionan en los versos 28 hasta el verso 32. Y no quiero ver tanto estos descendientes. Solo lo que quiero que veamos es que Abraham tuvo algunos hermanos, ¿verdad? Y se nombran aquí. También se nombra la esposa de Abraham, quien nosotros conocemos como Sarai, y obviamente el nombre de su padre, Taré. Cuando vemos esta familia que salieron, ¿verdad? Ellos, todos ellos salieron de la tierra de Ur de los caldeos. Es un lugar muy lejos, ¿verdad? De a donde Dios lo había llamado. Vemos que Dios llamó a Abraham y le dijo, quiero que salgas de tu tierra, quiero que dejes a Ur, el lugar donde has estado, salgas de todo lo que conoces, toda tu familia, y ven a la tierra que yo te voy a mostrar. Y por eso el verso 1 comienza de esta manera, recordando que Dios ya había llamado a Abraham para que saliese de su tierra a la tierra que Dios le iba a mostrar. Entonces vemos la familia.
el papá de Abraham, Taré, su esposa, Sarai, su otros familiares, ¿verdad? Mencionados aquí, especialmente el nombre de su sobrino que va a ser Lot. Y claro, vamos a ver más de Lot un poco más adelante, ¿verdad? Pero salieron de Ur de los Caldeos y llegaron a un lugar que se llama Harán. El verso 31 del capítulo 11 nos dice que llegaron a este lugar y ahí se quedaron aparentemente por un tiempo, ¿no? En Harán. En la ciudad de Harán se nos dice también que allí fue donde murió el papá de Abraham, Taré, y pues ahí se quedaron por un tiempo. Pero un tiempo después, Abraham sigue adelante en el viaje al que Dios le había llamado, para ir a la tierra de los cananeos, ¿verdad? Entonces, es ahí donde el verso 1 del capítulo 12 comienza, diciéndonos que Abraham salió y que va a llegar a la tierra de los cananeos, al lugar donde Dios le había llamado. Ahora, todo esto es importante como un tipo de fondo histórico a la historia de Abraham. Vemos que Dios lo llama y le dice, quiero que vayas a la tierra que yo te voy a mostrar. Y Abraham salió. Abraham se presenta aquí en este capítulo como un hombre que obedece la palabra de Dios desde el comienzo. Abraham es un hombre quien obedece la palabra de Dios. Y eso es algo diferente a lo que hemos visto en la historia de Génesis antes de esto. Claro, han habido grandes hombres que sí obedecieron la palabra de Dios, pero vamos a ver algo diferente en este hombre de Abraham. Y por eso cuando comenzamos este estudio de la vida de Abraham, pues es importante resaltar su obediencia desde el comienzo. Y veremos su obediencia a Dios a lo largo de su vida y cómo esto va a impactar la trayectoria del resto de los seres humanos en la gran historia de Dios. Así que Abraham se dice aquí que él salió dejando la tierra de su familia, Ur de los Caldeos. Llegó a Harán, se quedó ahí un tiempo, pero luego salió de Harán y quería continuar en este viaje que Dios le había llamado tomar hasta llegar a la tierra de los cananeos. Pero antes de ver su llegada a la tierra, es importante ver las promesas que Dios le hace a Abraham en estos versos 2 y 3. Y le dice varias cosas, ¿no? Le dice primeramente, yo haré de ti una nación grande. Voy a hacerte una nación grande, lo cual indica, ¿verdad?, que va a tener hijos y estos hijos se van a multiplicar. Dios le dice, te voy a hacer una nación grande. Te voy a bendecir, número 2, y voy a engrandecer tu nombre. Y serás una bendición. Ahora, ven cómo lo presenta el verso 2. Yo te voy a hacer una nación grande, te voy a bendecir, voy a hacer tu nombre grande y tú serás bendición. Al comienzo y al final están estas dos palabras de enfoque, de bendecir, ¿verdad? Dios va a bendecir a Abraham, pero luego Abraham será una bendición para todas las naciones. La idea es que cuando Dios bendice la vida de Abraham es con el propósito de que Abraham en cambio sea una bendición a otros. Creo esto es importante en nuestras vidas también. Las bendiciones que Dios nos da son para que nosotros también en cambio seamos bendiciones para otros. Y vemos eso aquí en el comienzo de la historia de Abraham. La otra cosa que queremos ver aquí, hermanos, es que ¿recuerdan la última historia que vimos en la Torre de Babel? Donde se dice de la gente que ellos querían hacer un nombre para sí mismos, una ciudad para sí mismos, y mencionábamos cómo el error del hombre es querer engrandecerse
por sí mismo. Eso es lo que el hombre quiere hacer. Quiere hacerse grande por sí mismo. Pero si nos fijamos en el verso 2, Dios dice que Él bendecirá a Abraham y Dios hará a Abraham que sea una nación grande y su nombre va a ser grande. ¿Por qué? Porque Abraham él mismo se hace grande. No, es que Dios lo va a bendecir y Dios lo va a hacer prosperar y crecer en familia y en su nombre. Y como ya mencionamos, de esta manera Abraham va a ser bendición para los demás. Pero la diferencia es esta, hermanos, es importante resaltar. Dios hará estas cosas en favor de Abraham. Es Dios el que nos bendice. Dios es el que nos hace grandes, Dios es quien nos hace prosperar. Nosotros no lo hacemos por nosotros mismos, sino que es la bendición de Dios. Y es ahí y de esta manera que la conversación de Dios con Abraham comienza. Yo te voy a bendecir. Y claro, esto queda con todo lo demás que hemos visto en Génesis hasta este momento. El deseo de Dios de bendecir al ser humano quien Él ha creado. Bueno, entonces, verso 2 es muy importante, ¿no? Y luego el verso 3 también continúa. Y Dios dice, yo voy a bendecir a los que te bendicen a ti. Y voy a maldecir a los que te maldicen a ti. Y vemos otra vez el cuidado personal que Dios tiene para con Abraham, ¿verdad? De la manera que otros tratan a Abraham es como Dios los va a tratar a ellos. Y esto pues nos trae a la última parte del verso 3 donde dice, y serán benditas en ti todas las naciones o todas las familias de la tierra, ¿verdad? Y esto, como decimos, cierra la primera parte de este anuncio de Dios a Abraham. Bueno, con el verso 4 y en adelante seguimos viendo la historia de cómo Abraham sale de Harán y llega a la tierra de Canaán. Vamos a ver estos versos. Verso 4 y en adelante dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Vamos a detenernos aquí por un momento y vemos, como ya hemos dicho, la continuación del viaje de Abraham. Él sale de Harán, donde han estado, no sabemos cuánto tiempo han estado ahí, pero después de la muerte de su padre, verdad es que Abraham comienza a retomar su viaje que había comenzado antes, ¿no? Y dice que, obviamente, la familia de Abraham sale con él. Y vemos otra vez la mención de Lot, su sobrino, su esposa, claro, y todos los demás que van viajando con ellos para ir a la tierra de Canaán. Y el verso 5 termina diciendo que llegaron a la tierra. No solamente fue algo que se propusieron, vamos a salir de aquí y llegar allá, pero vemos que Dios los bendice con un viaje seguro y bueno y llegaron. Ese es el énfasis del verso 5. Llegaron a su destino. Muchas veces, hermanos, nosotros cuando viajamos le pedimos a Dios sus misericordias para nosotros poder llegar con seguridad y llegar bien en nuestros viajes que tomamos. Y cuando llegamos a nuestro destino y llegamos bien, es bueno decirle gracias a Dios porque Dios nos ha bendecido con un buen viaje. Es el caso con Abraham también. Dios lo trajo a su destino.
Y vemos la bendición de Dios de esta manera. En el verso 6, pues, comenzamos a ver cómo Abraham llega a la tierra y comienza a viajar por la tierra, ¿verdad? Y así comienza el verso 6. Dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Bueno, deteniéndonos aquí en el verso 7, vemos que Abraham comienza a viajar por la tierra. La primera ciudad que se menciona por nombre es Siquem. Ahora, debemos anotar el nombre de esta ciudad porque va a ser importante a lo largo de la historia del Antiguo Testamento. Muchas cosas importantes suceden en esta ciudad de Siquem. Así que la vamos a mencionar varias veces en nuestros estudios futuros, ¿verdad? Pero vemos, fue la primera ciudad nombrada a la que llega Abraham en la tierra de los cananeos, ¿verdad? La tierra a la que Dios le había llamado ir. Así que llega ahí, pero sigue su viaje, sigue caminando, llega al encino de Moré y se nos dice que los cananeos estaban ahí en la tierra en este tiempo. Ahora, recordando que los cananeos son descendientes de Canaán, ¿verdad? Uno de los hijos de Cam, uno de los hijos de Noé, ¿verdad? Recordando, Noé tuvo 3 hijos. Cam fue el hijo quien lo vio desnudo en su tienda y que recibió una maldición de su padre. Cam es el padre de Canaán. Y Canaán es el padre de estos que están habitando en la tierra cuando llega Abraham ahí, los cananeos. Así que la historia es importante. Y vamos a ver, obviamente, más adelante, más detalles de los cananeos, pero queremos por lo menos ver esta conexión en este momento. Bueno, a Dios se le aparece a Abraham por primera vez. ¿Anotaron eso en el verso 7? Dice, apareció Jehová a Abraham. Esto es significante, hermanos, en esta primera parte en la historia de Abraham, porque sabemos que Dios lo había llamado. Abraham había escuchado la palabra de Dios y había obedecido esa palabra de salir de su tierra al lugar que Dios le iba a mostrar. Pero aquí vemos que Dios se le aparece. Ahora, Abraham no solo escucha a Dios, Abraham puede ver de alguna manera una manifestación de Dios, ¿verdad? Ahora, claro, Abraham tuvo que poder haber visto a Dios de una forma sin morir, porque sabemos que ningún ser humano puede ver a Dios en toda su gloria y vivir. No es posible. Así que la forma en que Dios se le apareció no es detallada aquí, pero tuvo que haber sido una forma que Abraham pues pudo haber visto a Dios sin pues ver la gloria completa de Dios, ¿no? Y una vez que se le aparece Dios a Abraham, le dice que no solamente le va a hacer su nombre grande como antes, y que también le va a hacer una nación grande, le dice algo de la tierra. Y esta es la primera vez en Génesis que se nos va a hablar de la promesa de una tierra. Cuando recordamos el huerto del Edén, pues era la tierra, el lugar donde Dios había puesto el primer hombre y a su mujer, Adán y Eva. Y vimos la relación de la tierra con el ser humano. El ser humano es tomado de la tierra, ¿no? El hombre. Y aquí vemos una promesa de Dios otra vez de darle una tierra, de darle un lugar. Y vamos a ver que la tierra y la promesa de una tierra va a ser muy importante
en las promesas que Dios le hace a Abraham y a sus descendientes. La tierra es parte de cómo Dios bendice a Abraham. Y por esta razón es muy importante la tierra de Canaán. Y vemos esta promesa de Dios. Yo voy a darle esta tierra donde tú estás ahora a tus hijos. Entonces vemos que es una promesa del futuro. Cuando todo esto termina, dice que Abraham edificó un altar a Jehová. Es decir, que Abraham adoró a Dios. Cuando la Biblia dice que alguien edificó un altar o que alguien edifica un altar, siempre es con el propósito de adorar a Dios. Entonces vemos que las palabras de Dios a Abraham son creídas y Abraham responde a Dios con alabanza y con adoración, ¿verdad? Las bendiciones de Dios para con el hombre, con el ser humano, deben ser respondidas o contestadas con nuestra adoración a Dios. En otras palabras, entre más reconocemos cómo Dios nos bendice a nosotros, hermanos, debemos responder de la misma manera con adoración hacia Dios. Es la forma en que le agradecemos a Dios por las bendiciones que Él primero nos da a nosotros. Y vemos eso aquí en Abraham, ¿verdad? Entonces, varias cosas sucediendo por primera vez. Y por eso es importante esta parte de la historia y en el capítulo 12, ¿no? Vamos a los últimos dos versos, verso 8 y 9, y terminaremos viendo estos dos versos en esta primera parte de la historia de Abraham. Dice, luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel. Plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente. Edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y luego Abraham partió de ahí, caminando y yendo hacia el Negev. Bueno, lo último que se nos dice de Abraham aquí es que sigue viajando por la tierra. Va de un lugar a otro, se queda un tiempo, sale y vemos, ¿verdad?, la mención de estas otras ciudades, Betel, por ejemplo, y la ciudad llamada Ahí, los dos en el verso 8. Claro que estas ciudades van a tener más importancia más adelante, así que vamos a ver las ciudades más adelante. Solo podemos ver aquí o necesitamos ver que Abraham pasó por diferentes lugares en la tierra de Canaán. Y cuando él va viajando, edifica altar a Jehová. Y cuando dice que invocó el nombre de Jehová, todo esto es otra manera de decir otra vez que Abraham sigue con su práctica de adorar a Dios, orar a Dios, ¿no? Y claro, esto es importante. Abraham tiene una relación personal con su Dios y tiene la práctica de adorar a Dios constantemente en su vida. Estos son dos puntos que queremos reconocer en la vida de Abraham en esta primera parte de la historia. Bueno, lo último que se nos dice es que Abraham salió de ahí caminando y yendo hacia el Negev. Él va hacia el sur, ¿verdad?, de la tierra. Entonces, en estos primeros versos, hermanos, vemos la presentación de Abraham, el llamamiento de Dios de Abraham, la familia de Abraham y cómo Dios lo trajo seguro a la tierra que le había llamado ir. Y también, sobre todo, vemos las palabras de bendición de Dios para con Abraham. Lo que Dios quiere hacer es bendecir a Abraham para que Abraham sea una bendición en cambio a los demás. Y claro, todo está fundado sobre las promesas de Dios.
las cuales Abraham confía y sabe que son verdad. Por esto Abraham se ve comenzando su vida de adoración y servicio a Dios. Es un comienzo muy hermoso en la historia de Abraham y, como digo, es el comienzo de la historia salvadora. Cómo Dios va a usar a este hombre fiel para traer sus bendiciones a todas las naciones de la tierra. Y claro, últimamente eso va a resultar en la venida de Jesús, el gran Salvador. Bueno, hermanos, espero que este repaso breve en la primera parte de la historia de Abraham, pues nos recuerda de estas verdades. Y como digo, seguiremos viendo más, mucho más de Abraham en las lecciones y los capítulos que siguen en Génesis. Pero hasta el momento podemos dejar aquí. En la próxima lección comenzaremos en el verso 10 y seguiremos viendo más de este hombre llamado Abraham. Y claro, el Dios de Abraham. Hasta entonces, pues hermanos, que estén muy bien. Bendiciones. Espero que nuestro tiempo juntos ha sido de ayuda. Nos veremos en la próxima lección. Como siempre decimos, gracia y paz.